Mujeres indígenas versus mujeres en zonas rurales son tratadas de forma desigual. Pero mujeres jóvenes indígenas, en términos de interseccionalidad, justamente, sufren una doble o triple discriminación. La primera generación a la que se le atribuye una etiqueta como tal, ya con objeto de análisis o como objeto de análisis, es niños de la posguerra, ¿no? Aquellas personas nacidas entre 1930 y 1948. La generación de niños de la posguerra, pues venían de una etapa durísima en la que lo que tenían tatuado en el inconsciente es o trabajas o trabajas. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a un programa más y a un podcast de Reconstructo, donde reconstruimos el pensamiento. En esta ocasión nos acompaña Mario Páez. Mario es un especialista en planeación estratégica y comportamiento generacional. Mario, es un especialista en comportamiento, en juventudes, y les voy a platicar un poquito y cosas muy breves sobre él. Él es abogado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, también es maestro por el CIDE. Ha trabajado en el gobierno federal, fue director de investigación y estudios en el Instituto Mexicano de la Juventud, ha dado capacitaciones a más de 21,000 personas y bueno, al final de cuentas Mario tiene un buen de experiencia trabajando en temas sociales, trabajando con juventudes, trabajando en el gobierno federal y pues bueno, la idea es que hoy nos va a platicar un poco del comportamiento generacional, pero también de algo que en el marketing es súper importante y que es la representación de juventudes, pero de juventudes de estos grupos que regularmente han sido infrarrepresentadas. Estas juventudes racializadas, estas juventudes diversas, estas juventudes que no necesariamente están en la hegemonía de la comunicación. Entonces, pues gracias Mario por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Y me gustaría empezar con una pregunta que regularmente hago a las personas que nos acompañan en este podcast. Y es, las personas que vienen y que nos visitan en Reconstructo son personas que están trabajando desde su trinchera por buscar educar a la sociedad sobre alguna representación diversa, sobre algún grupo que regularmente no ha sido representado históricamente en los medios. En tu caso tiene que ver con las juventudes, con las generaciones, muy probablemente también con la parte racializada. Entonces, a mí me gustaría saber en qué punto de tu carrera decides, sí, dedicarte a todo este tema de la administración pública, de este tema de estar en la parte del gobierno, pero yo sé que traes una causa social porque lo hemos platicado. Yo sé que has trabajado desde joven con causas sociales. ¿En qué punto de tu carrera decides y por qué que vas a trabajar con temas sociales y hacia dónde los quieres llevar y por qué vienes hacia esta parte? Platícanos un poco más de dónde viene esto. Muchas gracias, Pablo. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar el día de hoy en Reconstructo contigo, con todo tu equipo. Tú sabes que soy muy fan de todos los proyectos que tú echas siempre a andar. Y pues el día de hoy sumándome a este nuevo proyecto que me encanta. Te cuento un poco de cómo es que entré yo al tema de los asuntos públicos. Desde muy joven trabajé en temas de sociedad civil con amigas, con amigos, con amigues, impulsando movimientos específicamente de trabajo en comunidades indígenas y rurales. Así comenzó mi incursión en los asuntos públicos. Cuando yo estaba todavía en la universidad estudiando Derecho, formamos una organización civil, Fundación Amelig. Les mando muchos saludos de quienes estén viendo Fundación Amelig. Trabajamos en comunidades indígenas y rurales, principalmente con jóvenes desde ese entonces, un poco bajo la lógica de cómo sembrar la espinita o la semilla de la inquietud por la movilidad social intergeneracional. Esto que es bien complicado de construir y de lograr, que quizá en ese momento no le llamábamos de esa forma, pero la idea es esa, cómo crecer en términos de aspiraciones, de logro, de el significado que le damos al éxito y tal. Entonces, trabajamos con muchísimas comunidades en San Luis Potosí en particular, y ahí me vinculé de alguna forma con diversas instituciones y por motivos del universo llegué al CIDI, que es justamente donde estudié políticas públicas. Los últimos 14 años de mi vida yo me he dedicado a trabajar en las instituciones del gobierno, al diseño de políticas públicas. Y justamente ahí pude como darle forma a toda esta lógica de, estemos hablando de seguridad, de cambio climático, de vivienda, de deporte, de salud, los grandes problemas de la sociedad que nos importan y nos aquejan a todas, a todos, a todos, siempre hay una explicación subyacente.
Y en mi lógica, en mi percepción, esa explicación subyacente que o los explica o los agrava son las desigualdades. Y cuando hablamos de desigualdad, normalmente nos remitimos como a la desigualdad económica, la desigualdad de ingreso, quién tiene más y quién tiene menos. Pero hay otro tipo de desigualdad que es como la hermana siamesa de esa desigualdad, que es la desigualdad de trato, lo que llamamos discriminación. Y esas muchas formas de desigualdad de trato tienen también muchas manifestaciones allá afuera, en las calles, en los barrios, en las comunidades. Una de ellas tiene que ver con lo que he estado haciendo los últimos años en términos del comportamiento generacional. Cómo tratamos de forma desigual a hombres y mujeres, lo entendemos desde hace décadas y lo hemos venido trabajando con avances más o menos interesantes. Cómo nos tratamos distinto dependiendo de ciertas condiciones como discapacidad o interculturalidad, también lo hemos entendido y lo hemos ido trabajando. Pero cómo nos tratamos de forma desigual por un tema de edad es algo en lo que todavía hay muchísimo que trabajar y es un tema bien transversal. Mujeres indígenas versus mujeres en zonas rurales son tratadas de forma desigual, pero mujeres jóvenes indígenas, en términos de interseccionalidad, justamente, sufren una doble o triple discriminación. Y si eso lo analizamos desde la lente de la inclusión laboral, agrava todo el problema. Si eso lo analizamos con la lente del acceso a la vivienda o la inclusión financiera, agrava todo el problema. Interseccionalidad, nos sabemos idea en la que un individuo convergen dos, tres o más formas de discriminación. La idea de una mujer joven indígena con discapacidad o una persona de la diversidad sexual que sufre discriminación, pero si es joven, sufre una doble discriminación. Esta estructura explicativa que se basa en las desigualdades para entender el conjunto de políticas públicas es lo que me ha hecho lo que hago del modo en el que lo hago. Tratar de trabajar y de sumar esfuerzos con todos los sectores para que en cada discusión que tengamos dentro de los asuntos públicos entendamos que hay explicaciones transversales que las agrava, que las explican y que visto del otro lado pueden ser también herramientas para potenciar efectos positivos. Justo ahora que vamos a hablar en este podcast sobre marketing, consumo, cómo las nuevas generaciones o las distintas generaciones se relacionan con el tema del consumo. Hay muchísimo que decir, pero la explicación en términos de edad y generacional tiene un impacto enorme. Oye, Mario, y hablando de interseccionalidad, que es un término que acabas de ocupar, ¿a qué te refieres para las personas que no sepan de qué va la interseccionalidad? El concepto más desglosado y fácilmente explicado es cuando en una persona convergen dos o tres o más factores que les garantizan que allá afuera en la sociedad van a ser discriminados doble o triple o cuatro veces más, ¿no? Es decir, como decía hace ratito, una mujer es discriminada por el simple hecho de ser mujer frente al patriarcado. Pero si esa mujer es indígena, tiene dos elementos de discriminación, por ser mujer y por ser indígena. Si esa mujer indígena es joven, tres. Si esa mujer indígena joven tiene una discapacidad o es de la diversidad sexual, se agrava. Eso es interseccionalidad. Cuando pensamos desde el otro lado cómo crear políticas públicas con una misión interseccional, es cómo hacemos que las personas jóvenes accedan a la vivienda, por ejemplo, que es un problema gigantesco en este país. Pero si pensamos en las personas jóvenes como si fueran un grupo homogéneo, en donde todas las personas jóvenes, si entre 12 y 29 años, que es la edad legal en nuestro país para considerarte joven, o 18 a 29 para hablar de acceso a la vivienda con este ejemplo, lo segregamos, decimos, si pensamos que es un grupo homogéneo y todos tienen los mismos problemas, las mismas necesidades, estamos en un error gravísimo. El acceso a la vivienda, siguiendo este ejemplo, es distinto. El problema y la magnitud si eres joven en una zona rural o en una zona indígena o si tienes una discapacidad, porque confluyen otros temas como la inclusión laboral. Eso es interseccionalidad. Y en términos de consumo, de marketing, de relación con las empresas, con las marcas, tiene también muchísimo impacto. Claro. Y aquí partimos del punto de que el piso no es igual para todas las personas y que estos términos de capacitismo que de repente nos hacen llegar, pues no son del todo ciertos. Y es que justo el tema de las desigualdades para muchas personas es muy lejano al marketing, ¿no? O sea, es como, bueno, el marketing y la comunicación son actividades meramente capitalistas que por su naturaleza son excluyentes. Entonces, pues para muchas personas podría parecer que no tienen una correlación y el punto de la conversación va a poder ser encontrar un poco cómo sí tienen un impacto y cómo desde la representación hay impactos y desde las palabras hay impactos mucho más profundos que solo un anuncio, ¿no? Pero para empezar a adentrarnos un poco más, me gustaría entender
un poco sobre las generaciones. Vamos a llegar en algún punto a las juventudes, pero vamos a dar un paso atrás. Pero primero quisiéramos entender un poco de las generaciones. ¿Hacia dónde vamos con el tema de las generaciones? ¿Qué son? ¿Cómo se dividen? Platícanos un poco más. Es un tema bien interesante y bien complejo. Desde hace al menos un par de décadas ha vivido un boom de categorizar a distintos grupos poblacionales en función de los años en los que nacieron. Y eso definitivamente no es que esté mal, ¿no? Siempre que no caigamos en temas de discriminación por edadismo y estereotipos y cosas, ayuda mucho en términos analíticos y de marketing a marcar fronteras entre los distintos grupos poblacionales y luego ir construyendo los distintos nichos y las distintas formas de entablar comunicación con esos nichos con los cuales quiero interactuar desde el mercado o desde cualquier otro sector. Pero básicamente para hablar de las distintas generaciones, marcar esas fronteras, yo siempre digo que hay como una necesidad de verlo a través de tres lentes distintos, ¿no? Hace ratito decía como cuando uno va a hacerse un estudio óptico y te van poniendo distintas lentes, igualito, hay que sumar al menos tres lentes para poder entender y analizar lo que es una generación, un grupo poblacional en términos generacionales y marcar esas fronteras. El primero es evidentemente los años en los cuales nacieron, que es a lo que siempre nos remitimos. Naciste entre tal y tal año, eres millennial. ¿Pero qué significa eso? La segunda lente es, dentro de esos grupos generacionales, ¿qué nos distingue frente a otros? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos relacionamos con las otras personas? ¿Cómo nos relacionamos con las instituciones del Estado? ¿Con el mercado? ¿Cómo diseñamos, construimos nuestros procesos de toma de decisión, que también son distintos entre cada grupo generacional? Y la tercera lente, que a mí me parece la más interesante, también la más compleja, pero la más útil, es cómo se construyen y qué explica esa heterogeneidad en todo lo que acabo de mencionar. Entonces, para ir como marcando esas fronteras entre las generaciones, comenzamos con el primero de los lentes, ¿no? Los años de edad. Y en los 70s, 80s se comenzó a hablar de la generación X y se empezó a categorizar, ¿no? Desde los 60 se hablaba ya también de los baby boomers y tal. Pero para tener una fotografía como más o menos completa, la primera generación a la que se le atribuye una etiqueta como tal, ya con objeto de análisis o como objeto de análisis, es niños de la posguerra, ¿no? Aquellas personas nacidas entre 1930 y 1948. Después tenemos la generación de los baby boomers, como se les llama, de 1949 y 1968. Se les llamó baby boomers justamente porque esta generación de personas que nacieron en el proceso de explosión demográfica, principalmente en España, ahí se gesta el concepto de un gran nivel de aceleración demográfica, los baby boomers, del gran crecimiento demográfico. La generación X son aquellas personas que nacieron entre 1969 y 1980. Estábamos con la lógica de primero los años y después qué a grandes rasgos distingue cada uno de los grupos generacionales para hacer un énfasis en lo que entendernos como juventudes, de dónde venimos, cómo piensan y cómo se construye este perfil. Después de la generación X, entramos a la generación millennial, ¿no? Que es donde más se comenzó a hablar de millennials como una etiqueta. Nos tocó muchísimo a ti y a mí por la edad que tenemos. Millennials son aquellas personas que nacimos entre 1981 y 1996. Después del 97 a 2010-2012, se les ha llamado Centennials o Generación Z, personas que hoy en día tienen entre 17 y 24 años y que en muchos sentidos dominan la escena del consumo, la escena de la participación política, la escena del reclamo y la lucha social, en muchos sentidos como generación. Es como lo que los benedictinos cuando dicen las personas jóvenes o las juventudes. No solamente, pero como que en el inconsciente colectivo a esa generación nos referimos. Ya les queda tanto a millennials, ¿no? Que ya son los adultos en la visión edadista, justamente, y lo somos en términos legales. Pero a jóvenes nos referimos centennials y Z. Por eso tiene un peso muy particular como grupo generacional. Después de la generación Z, está quien nacieron entre 2012, 2013 y 2025, que hoy se le ha llamado generación alfa. Esa generación ya absolutamente inmersa en temas digitales, no como la generación millennial que estábamos como que entre que sí, que entre que no le entendíamos, o la generación X, ya los que veían como el futuro gestándose. La generación alfa, que nació entre 2013 y 2025, son también la generación de la pandemia, que tiene mucho que ver con esa hiperdigitalización que les define como generación. Y bueno, a partir de quienes están naciendo en este año 2025, ya hay una denominación que es la generación beta, aquellos que nacerán absolutamente inmersos en la realidad aumentada, en la virtualidad y en la inteligencia artificial.
¿Qué va a pasar con esa generación? Está por definirse y está por verse. Pero decía yo que esa es una primera lente. ¿En qué año nacieron? Quizás es lo menos relevante, ¿no? Eso lo puede ver ahí el Google, tiene los años y se acabó. Lo segundo es lo más importante. ¿Qué distingue la frontera comportamental entre cada uno de estos grupos para empezar a hablar de y cómo se comportan las generaciones? Pues depende de qué generación hablemos. Y esas fronteras también son muy particulares. Igual si hacer un análisis exhaustivo de todos estos, básicamente en 3 palabras, la generación de niños de la posguerra, pues venían de una etapa durísima en la que lo que tenían tatuado en el inconsciente es o trabajas o trabajas. O construyes, el futuro depende de tu esfuerzo y dedícate, como muchas veces vemos en redes sociales de los memes, a comprar terrenos, a ahorrar dinero y hacer todo lo que ya sabemos que nuestros abuelos y bisabuelos lograron hacer en otras condiciones estructurales de vida en la sociedad. Esa era la esencia. Después la generación de baby boomers, su definición central es libertad. Vamos a comenzar a entender que sí hay que trabajar y tal, pero viene como el New Age y vamos a empezar a hablar de libertades y derechos. Entonces es trabajar, trabajo duro, constante, acumulación, pero también temas donde se fiestan las discusiones sobre los derechos humanos, por ejemplo, en esta nueva ola que tenemos y que bueno, por supuesto. Luego viene la generación X. La generación X es la generación que vio gestarse el futuro. Lo que hoy estamos viviendo en aquella generación eran los primeros pasitos. La generación que por primera ocasión conoció un ordenador, esas cosas gigantescas, y me empezaron a interactuar con esto que hoy llamamos nuevas tecnologías. Entonces esa generación que solo veía el futuro que va a llegar y que de hecho hoy muchos lo están todavía viviendo, pero lo veía como lejano. La generación millennial, a la que pertenecemos tú y yo, fue una generación que ya fue la primera generación inmersa en temas de discusiones digitales, pero no todavía tan lleno como las nuevas generaciones, ¿no? Nosotros ya teníamos disquetes y discos de 3,5 y empezamos a conocer la USB, hoy trabajamos en la nube. Es esa generación en particular de transición acelerada. Luego viene la generación Z, que ya nació absolutamente inmersa en temas digitales. Luego la generación Alfa y la generación Beta, que ya dijimos un poco. Pero ahora, el tercer elemento, la tercera lente. Todo eso qué importa y qué explica. Es decir, qué hay en los entretelones de los cambios en los intereses y el comportamiento de las generaciones. Y ahí es donde empieza la parte interesante. Detrás de las relaciones, de cómo nos involucramos entre las familias, entre las personas, las sociedades, las comunidades, con las instituciones, con el Estado, con las empresas, hay esquemas transversales a todas esas generaciones que son cómo tomamos decisiones las personas. Es decir, el consumo es una decisión. ¿No? La participación política es una decisión. El devenir demográfico, si te casas, si no te casas, si tienes hijos, y no sé qué, son decisiones. Y digo que esta es la parte interesante porque nos lleva a entender ese elemento transversal. A ver, hablando de marketing, en algún momento quisiera que platicáramos, tú eres especialista en ello, hay un concepto extraordinario que es el neuromarketing. Es decir, cómo las empresas han logrado entender que primero hay que comprender los procesos mentales que llevan a las personas a decidir comprar tal producto o tal otro. Estas diferencias entre el comportamiento de las generaciones vienen de esa misma lógica. Es decir, el neuromarketing es una rama de la neurociencia. Pero la neurociencia nos ha enseñado un montón en términos de comportamiento generacional. Entre los últimos avances y explicaciones de la neurociencia está el entendimiento de la plástica cerebral. Y es ahí donde viene como la explicación, que parece que no tiene mucho que ver, pero tiene todo que ver. El cerebro, la neuroplasticidad es la capacidad que el cerebro tiene para transformarse, reconfigurarse y construir nuevos sistemas de interconexiones. ¿Interconexiones de qué? De las neuronas, ¿no? Hace 20 o 30 años nos enseñaban en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, que el cerebro funciona a través de relaciones entre las neuronas y que esas relaciones se llaman sinapsis. Y uno pensaba que pues así funciona y punto. Las relaciones se hablan entre sí, las neuronas se hablan entre sí a través de la sinapsis. Lo que hemos aprendido en la última década, gracias a la neurociencia, es que esas conexiones no son unas desde que naces y hasta que mueres y se acabó. Constantemente estamos construyendo nuevos sistemas de interconexión. Y lo interesante es que esos sistemas de interconexión se crean por un estímulo externo, una etapa de la vida en la que vives, por ejemplo. Y esos sistemas de interconexión se fijan en tu cerebro y después tu cerebro recurre a ellos y va y los agarra para responder a cierto evento externo, ya sea decidir casarme o no casarme, decidir tener hijos o no tener hijos, cómo reacciono ante una confrontación o cómo me relaciono en el mercado frente al consumo. A cualquier actividad que involucre una decisión, hay un proceso neurológico al que el cerebro recurre y están ahí almacenados. Y lo interesante de esto es que esta nueva lógica, esos nuevos estudios de la neuroplasticidad, nos dice que
es distinta entre cada uno de los grupos generacionales. Entonces, lo interesante es ir a ver qué influyó en cómo se construyó en cada grupo generacional, y eso explica absolutamente por qué cada grupo generacional se comporta distinto entre sí. Seguramente esto de las interconexiones y no sé qué suena como a los algoritmos de las computadoras y de las redes sociales que hoy ya todas las personas conocemos, o a lo que está detrás de los sistemas de interconexión de la inteligencia artificial. Y sí, es que justamente de ahí es de donde vienen, ¿no? No faltan las opiniones que dicen que es tecnología alienígena y que alguien vino y nos dijo cómo funciona para tener algoritmos. No, viene justamente de entender durante décadas de estudio cómo funciona el cerebro, esta máquina poderosísima de creación de conductas, y entonces replicarlo. ¿Por qué todo eso es relevante? Porque, como decía, la ciencia nos ha llevado a entenderlo en todos los sectores. Uno de ellos, el marketing. Y el neuromarketing lo ha adoptado y lo ha entendido perfectamente. Cuando contamos este tema con y cómo se comportan las juventudes en términos de consumo, esa es la explicación. Y no es, aquí hago como un paréntesis rápido para decir, como muchas voces alarmistas, decir, prendan las alarmas de emergencia, las redes sociales están manipulando y transformando los cerebros de nuestros jóvenes, callen, haga algo. Sí, sí están manipulando y alterando los cerebros de las personas, jóvenes y no jóvenes, pero esto ha pasado todo el tiempo a lo largo de la historia. Y un concepto central acá es avance tecnológico. Y si hablamos desde la aparición del fuego, la invención de la rueda, la revolución industrial, la aparición del Internet, la irrupción de la inteligencia artificial como hoy la conocemos, todo eso que entendemos como avance tecnológico es como visto de dos lados. Uno es producto de esa potencia de transformación y de creación del cerebro, genera estos avances tecnológicos, y luego como en una forma recursiva, ese avance ya que existe impacta de forma masiva en toda la población, y ese impacto llega hasta otras nuevas reconfiguraciones en términos de plástica cerebro. Entonces ha pasado en todos los avances tecnológicos. La invención de la rueda hizo que las personas entendieran distinto el concepto de trabajo y de esfuerzo. La revolución industrial también, por supuesto. En términos como más sociológicos de lo que es avance tecnológico también la rueda, pero los acueductos en Egipto o en Roma que explican la civilización. Es avance tecnológico las chinampas y su funcionamiento en el México prehispánico. Ya sé, hay que entenderlo, no solamente las tecnologías y las computadoras. Todo eso impacta y ha impactado siempre en los cerebros de las personas. Es decir, entender el impacto que las redes sociales de hiperdigitalización están teniendo en la práctica cerebral de las personas jóvenes en particular es fundamental. Pero tampoco es para alarmarnos. Ha pasado siempre y entenderlo nos ayuda mucho. Ahora, ya acotado y como en un embudo yendo específicamente a personas jóvenes, entender qué factores externos, como las redes sociales y otros, están impactando, de qué modo específico, en los procesos de toma de decisión de las personas y de las nuevas generaciones y de las distintas generaciones, ayuda muchísimo a discutir con más profundidad y con mayor sofisticación cualquier tema. En este particular, el tema del consumo tiene muchísimo que ver, justo visto desde la neurociencia comportamental, emocional y decisión. Sí, súper interesante. Y súper interesante porque de ahí viene esta explicación, porque esta lucha eterna, ¿no? Entre el papá que no tiene entendimiento con el hijo, pero es porque los procesos y la forma de entendimiento va cambiando. Y entrando a este Zoom que tú nos acabas de dar contexto de las juventudes, más del 80% de las personas millennials y centennials, de acuerdo a Meta, no se identifican con la publicidad que ven, no se identifican con la comunicación que ven. Esto nos habla de que cada vez más, en específico la generación Z, no se ve representada en las imágenes, en las películas, en la información que ve. Entonces, ¿cuál es el reto o qué podría estar haciendo hoy una marca o cualquier medio para conectar sin ser superficial? Porque también hoy están muy presentes los washings, que son estas acciones superficiales que yo hago por, bueno, voy a poner a una persona afrodescendiente o voy a poner a alguien solamente por estar en este concepto superficial de cosmético de inclusión. ¿Cuáles serían las acciones que tendría que tener hoy una marca para no hacerlo superficialmente? Claro. Justamente comprender todo lo que está alrededor de lo que el neuromarketing llama neurociencia de propósito. Es decir, que no solamente las personas deciden comprar un producto o adquirir un servicio porque lo necesitan, sino porque buscan valores agregados. Si lo primero que hay que hacer desde el lado de las marcas o de las empresas
es comprender desde esa lente de la neurociencia del propósito cuáles son las conexiones emocionales que llevan a una persona a decidir o no por mi producto. Es decir, hablando específicamente de las nuevas generaciones y de las personas jóvenes, hay un estudio bien interesante, apenas de 2021, de Nielsen, esta consultora que es conocida en análisis de mercados y tal, que nos dice, las personas jóvenes, las decisiones de consumo de las personas jóvenes, que no es lo mismo, ahora matizo, las decisiones de consumo de las personas jóvenes, en un 73% de ellas se definen no por la necesidad, incluso no por la calidad del producto o del servicio que estoy adquiriendo, sino por los valores que rodea a ese servicio o a ese producto. Y buscan básicamente tres cosas. Uno, sostenibilidad con el medio ambiente. Dos, inclusión. Y tres, legitimidad y verdad. Porque lo aparejamos con otro estudio que a mí me gusta muchísimo, con consultores o sí, son con consultores. También en 2021 que dice, así como el 73% de las personas jóvenes buscan productos que estén cobijados por una lógica como las que ya mencionamos, sostenibilidad, inclusión, diversidad, 87% de esas personas refieren estar absolutamente dispuestas a dejar un producto o un servicio que tiene mucho tiempo consumiendo por inercia familiar quizá o por necesidad, si consideran que están traicionando esos principios o esos valores que ellas mismas promueven o que las personas buscan. Es decir, la legitimidad de términos no solo de me aprovecho de ciertos grupos, porque eso también efectivamente sucede, lanzo una marca y entonces hago una publicidad muy diversa, porque ya sé que es lo que las personas jóvenes están buscando y seguro va a pegar. Sí, en un primer momento. Pero si eso no es sostenible, no hay un tema de congruencia, no va a suceder. Y las personas jóvenes lo van a notar y te van a abandonar como marca. Eso habla mucho del respeto que hay que tener por la inteligencia de las personas jóvenes de todo el mundo, por supuesto, pero en particular del lado de los consumidores jóvenes. Y están profundamente en preocupación constante de buscar esa legitimidad y esa congruencia. Hay un ejemplo apenas de los últimos años de reconfiguración, que es Ben Jerry's, ¿no? Ben Jerry's, aparte de que hace los que a mí me fascinan, mi favorito es este plátano con chocolate, soy fan. Tiene un tema de lógica con la congruencia bien interesante. Es decir, hace toda una serie de campañas que muestran cuerpos diversos, diversidad racial, diversidad sexual, y eso está buenísimo. Pero es una de las pocas empresas que de verdad como caso de éxito han decidido ir más allá en términos de congruencia y decir, si voy a utilizar la imagen de personas afrodescendientes en mi publicidad, voy a abrir también un porcentaje en mi planta laboral para personas afrodescendientes. Si voy a utilizar, porque es lo que se hace en marketing, la imagen de personas de la diversidad sexual, voy a incorporar a la plantilla no solamente operativa y de producción, sino directiva y de toma de decisiones a personas de la diversidad sexual. Y eso hace que las personas desde el lado del consumo legitimen a esa empresa. Es un ejemplo que muy pocas empresas de pronto hacen porque es un incentivo enorme el quedarse solo en la publicidad y pensar que hasta ahí llega, porque es lo que me van a leer y a comprar en redes sociales. Pero no, hay que entender que principalmente estas nuevas generaciones están preocupadas por buscar el más allá y no solamente lo que me muestras. Acabas de tocar un punto de una marca que es un buen referente de una publicidad que hace y es una marca en el extranjero. Es una marca que hace publicidad en el extranjero. Yo a Mario lo conocí en un festival que tiene que ver con Orgullo Prieto. Y platico esto porque en México, en el contexto de México, Mario, tú sabes bien que hay un racismo bastante oculto, que no le gusta mucho a la sociedad, a las marcas hablar, que también hay un tema de ciertas diversidades que no son representadas, ¿no? Personas de pueblos originarios, personas racializadas, y que las marcas se niegan muchas veces, y lo digo porque en el día a día lo llego a vivir, se niegan a tocar y se niegan a representar. Sí hay en el punto de las juventudes, hay juventudes representadas, pero muchas veces tienen que ver con estas juventudes hegemónicas, estas juventudes blancas, estas juventudes de ciertos poderes adquisitivos, educativos, etcétera, que no representan a la mayoría de los mexicanos. ¿En qué punto crees que estamos en México en estas prácticas y en la representación de las juventudes? Estamos en un punto de inflexión, de quiebre, de cambio bien interesante y bien importante, pero no deja de ser un punto de inflexión. Todavía no hemos llegado al estado en el que queremos estar de inclusión plena, de visibilidad de las diversidades,
No hemos llegado, pero estamos en ese camino. Y eso lo menciono así como un punto, porque uno es resultado no solamente de las buenas intenciones y de prácticas justas del lado del sector privado, es resultado de un montón de exigencias por el lado de la sociedad, tanto de organizaciones que abanderan causas y luchan desde el activismo, como desde el propio comportamiento de las personas consumidoras, que con sus decisiones han ido empujando y configurando y obligando a las empresas a cambiar sus estándares y sus formas de mercadeo y de oferta. Y por el otro lado, ese punto tiene también mucho que ver con cómo las empresas y los sectores han entendido que pueden capitalizarlo bajo su propia lógica y racionalidad. Es decir, no está mal pensar que desde el sector privado la racionalidad es eh, aumentar ingresos minimizando costos. Eso es a lo que se dedica una empresa. Pero ¿cómo hacerlo cobijado de todo este marco axiológico más orientado a la ética, la responsabilidad social y a la justicia? Es importante. Ahora, ¿en qué momento estamos? Insisto, en un punto de inflexión, en un punto de cambio. Cada vez son más las empresas que entienden que en su publicidad, en un país como el nuestro, en donde 8 de cada 10 personas somos de tez morena, es imposible e inaceptable que en sus comerciales de televisión, en sus campañas de redes sociales, en sus campañas impresas, todas las personas sean blancas y de ojos claros. Tampoco es que eran unos villanos espantosos, es que eso es lo que las generaciones anteriores consumían y buscaban en términos aspiracionales. Y ese concepto de la aspiración ha ido por fortuna también cambiando en las nuevas generaciones, tanto en millennials como en centennials. Cada vez es menos la necesidad de yo solo consumo si esta empresa me pone a pura gente que cumpla con cierto estereotipo blanco. Más bien es la preocupación de yo me quiero ver reflejado, si no me veo reflejado en tal campaña, pues no compro esa marca. Y ese punto de inflexión es todo un reto, porque por el lado de las empresas tiene que ser sostenible y rentable, por el lado del consumo tiene que ser una exigencia también sostenible en términos de no cedo fácilmente a, digamos, los bailenes del mercadeo, ¿no? Ahora que hablabas justamente de la justicia racial, por ejemplo, una campaña que justo generó en Estados Unidos, pero tuvo gran impacto en México, fue la campaña que lanzó una refresquera, igual no sé si podemos decir nombres y más. Sí, adelante, pues es un podcast de marketing. La idea es señalar lo bueno y también lo no tan bueno. Vamos con lo bueno y luego ya mencioné la que no estuvo tan buena, antes de la refresquera. Nike, ¿no? Productos deportivos y demás. Dos referentes importantes. 2017, hacerlo mucho. Y ahí empezó toda una tendencia que se ha acelerado muchísimo en 17 al 25, en menos de una década. Ese jugador de fútbol americano, Colin Kaepernick, que es también un activista por la justicia racial en Estados Unidos. Y Colin Kaepernick, para que no tenga tan fresco el ejemplo, eh, en un partido muy importante, la NFL, cuando ponen el himno estadounidense, en lugar de cantarlo altivamente con su mano en el corazón, deciden no cantarlo y ponerse de rodillas frente a una audiencia de millones de personas en el mundo para alzar la voz y decir, el Estado no nos está reconociendo a las personas afrodescendientes. Sí, es un boom gigantesco, lo cancelaban por todos lados. Donald Trump era presidente en ese momento en Estados Unidos, se lanzó contra todo diciendo que era una ofensa a la hora ta. El punto es que se hizo tal ruido que Nike decidió lanzar una campaña con Colin Kaepernick de por qué, no tenis y ropa y tal. El punto con ese ejemplo es que en solo 3 semanas después del lanzamiento de la campaña, las ventas generales de Nike se dispararon 36%. O sea, en un incremento marginal de 5 o 6 porque hubo ruido. No, 36% las ventas. Desde 2017 hasta este momento, ese fue un ejemplo paradigmático de cómo las empresas, entendiendo la importancia y la relevancia que las personas consumidores le dan a este tipo de causas, pueden, uno, capitalizarlo y rentabilizarlo, por supuesto, porque es su lógica y está bien, pero dos, hacerlo en un marco como ese axiológico de apoyo a causas sociales justas. Y como ese, hay muchísimos otros. Quizá para poner el lado contrario de campañas que no están tan padres y que medio son visibles, que no van por esa misma lógica de en serio abanderar y apoyar, está la de la refresquera que decía. Pepsi 2021, más o menos 2018, si no me equivoco, lanzó una campaña con Kendall Jenner, también influencer súper famosa, millones de seguidores y tal. Más o menos la campaña tuvo que ser bajada días después de las redes y televisión y demás. Era, pues, Kendall Jenner llegaba, había un conflicto social, ¿no? Gente en una manifestación y luchando, y policías en una valla.
ya que New Jenner con una lata de Pepsi se la da a un policía, entonces el policía se la toma y todo cambia y se ponen felices y todos toman Pepsi, se ponen a bailar y el conflicto se solucionó. La sociedad estadounidense primero, pero también a nivel global dijo, no se puede trivializar un tema tan complejo como las demandas sociales o las luchas sociales con un ejemplo como es. Tiene que ver con muchas cosas. Ese ejemplo me gusta mucho porque tiene que ver con qué influencer me dijiste. Ahora que platicabas un poco antes de iniciar la grabación, el tema de los influencers y quién sí, quién no y cómo por qué, pues tiene mucho que ver con quién eligieron y con la potencia y la fuerza que tiene, digamos, el fandom de ese influencer en particular versus el de otros que no lo vieron con buenos ojos y que hicieron que en menos de 3 días bajaran la campaña porque están trivializando algo importante como la lucha social. Yo creo que eso nos da 2 ejemplos distintos en perspectiva para decir qué tanto están o no entendiendo en este punto de inflexión que mencionaba y en dónde estamos. Claro, y que tiene que ver mucho con este miedo que muchas veces tienen las empresas al decir: "Híjole, mejor no le muevo", ¿no? ¿Para qué hago cosas inclusivas si como puede que salga bien, puede que salga muy mal? Prefiero con esto que medio no está funcionando. Pero ahí hay un momento, y qué bueno que mencionaste lo de Trump, hay un momento que estamos viviendo, en donde se han, dictado ciertas medidas para que las empresas en el gobierno federal de Estados Unidos se han retirado ciertas áreas de diversidad e inclusión, se han dejado de hacer negociaciones, de parte del gobierno federal con empresas que tengan políticas de diversidad e inclusión, y grandes, grandes, grandes empresas han anunciado oficialmente su retiro o no oficialmente de políticas de diversidad e inclusión. Entonces, en estos avances que estamos logrando, pero en este contexto que también está pasando en este momento, ¿cuáles consideras tú que van a ser o que son los retos para las marcas para poder representar sobre todo a estas juventudes que han sido infrarrepresentadas históricamente? ¿Cuáles van a ser y cuáles serán los principales retos que se están enfrentando? Claro. Hay un reposicionamiento del conservadurismo que estamos viendo a nivel mundial y que es preocupante, sin duda alguna, en términos políticos y sociales. Pero como bien dices, tiene impacto también en el comportamiento de las empresas, un impacto en el consumo. El tema de Donald Trump, sin entrar en todos los detalles, que quizás sería objeto de otro podcast con otro tema, pero sin entrar en todos los detalles, solo hablando de consumo, hoy en día ya todo un movimiento, no solo en Estados Unidos, en el mundo, en el que, para decirlo llanamente, dudo mucho que haya un demócrata, mucho menos una persona joven demócrata, que hoy en día se enorgullezca de tener un Tesla, por ejemplo, o que esté entre sus aspiraciones tener un Tesla. Y eso impacta justamente y relaciona el tema del lo político, el conservadurismo y tal, las decisiones que se han estado tomando con el consumo, sin duda alguna. La generación Z, justamente la generación alfa, cada vez se identifica menos con Twitter desde que Elon Musk la adquirió, y más en los últimos meses. No es coincidencia que haya cada vez más redes sociales parecidas a X que las personas más jóvenes están recurriendo, porque ya no se sienten cómodas, no se sienten cómodos con la idea de participar en una empresa que está nutriendo de dinero a una persona que parece que está en contra de todas las causas de democratización y justicia en este planeta. Eso impacta de forma real. Ahora, visto solamente desde la lógica del marketing, una premisa, tú lo sabes y obviamente con toda seguridad muchísimo mejor que yo porque eso es a lo que te dedicas, pero una premisa central es las empresas no tendrían por qué participar de debates ideológicos o políticos con gran agresividad, digamos. Tendrán que mantenerse un tanto al margen. Pero esa es una lógica que también ha quedado ya muy desfasada y anacrónica. Si no tomas participación en las decisiones políticas y no tomas bandera, el consumidor se da cuenta y entonces le parece que es una empresa que no se preocupa por las personas, se preocupa solo por vender productos o por vender servicios. ¿Cómo hacerlo? Hay otras, creo que hay empresas y ejemplos también internacionales bien interesantes. Yo siempre tengo como referente dos temas de tecnología, son Microsoft y Apple. Microsoft y Apple están todo el tiempo preocupados por cómo sus consumidores están como reconfigurando sus decisiones, pero al mismo tiempo tratando de mantenerse muy neutrales en términos políticos, ¿no? De no tomar, de no apoyar a un proyecto o a otro, pese a que tengan, por supuesto, decisiones, sobre todo Microsoft, en términos de financiamiento a ciertas campañas, pero públicamente se mantienen neutrales y parece ser que en las decisiones de gran influencia se mantienen también, ¿no? Que no es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Acabamos de ver a Elon Musk con su hijo en la sala oval. Y ese es un mensaje importantísimo
de cómo el poder económico, el capital y las decisiones políticas se están fusionando. ¿Qué tanto le gusta eso a las personas? Depende de qué personas hablemos. A muchas les tienen muy felices y a la gran mayoría les tienen muy preocupadas. En particular, a las personas jóvenes les tiene indignadas y molestas. Ese es un punto de importante reflexión. Claro. Y eso no suma, ¿no? O sea, eso se vuelve un poco una barrera, en este avance que las empresas que desean, pues, continuar de la mano de las audiencias, porque al final una cosa es lo que un gobierno diga y otra cosa es lo que nos acabas de comentar y que sabemos perfectamente, pues, que la gente joven está buscando, ¿no? Y que lo acabas de mencionar súper importante. Pero para ir cerrando, empezábamos con una pregunta y decíamos, todo esto de las representaciones, de la forma en la que yo veo a ciertos grupos privilegiados, ¿no? De estos grupos, de ciertas orientaciones, de ciertas características socioeconómicas, de ciertos tonos de piel, versus otros que yo no veo, y en específico situándonos en México. ¿Qué correlación tienen o qué impacto tienen con la realidad del día a día? Porque, bueno, pues el marketing está padre, pero ¿en qué me impacta que yo vea a ciertas figuras o a ciertas personas y que históricamente no haya visto a otras? Y que ahorita empiezo a ver algunas, pero cada vez más, pero no del todo reales, ¿no? Muy estetizadas, bastantes cuerpos, también atléticos de alguna manera, siguiendo ciertos cánones, ciertos estándares. ¿En qué impacta esto en el día a día? ¿Impacta en oportunidades o impacta en algunos otros aspectos? ¿Nos podrías decir tú cómo ves esta parte? Esa pregunta me encanta porque nos lleva a pensar que no todo es desesperanza, ¿no? Ahora que hablamos de este punto de inflexión y punto de cambio que estamos viviendo, para ponerlo un poco como con un ejemplo, yo diría, hay marcas en México que hace 10 años solamente buscarían por el nicho al que representan a personajes como Marta de Baile o eh, algunas otras de ese estilo. Hay una influencer que entonces no se le llamaba influencer, Rebeca de Alba. Era como la representante de las élites y el poder económico en términos de consumo. Sí, revistas como Kiel. Kuola, etcétera. Y nada, ningún problema con Marta de Valle o Rebeca de Alba, nosotros respeto a su trabajo. Representan a un nicho en particular y qué bueno, y lo hacen muy bien. Pero hay marcas que solamente buscarían, y en su momento, a Marta de Valle o a Rebeca de Alba, que hoy en día están persiguiendo a Wendy Guevara, por ejemplo. Y eso nos habla de un rompimiento bien interesante y que de verdad da mucha esperanza para decir, hay nichos que se están reconfigurando porque la propia sociedad y las propias personas consumidoras han ido a decirle a las marcas con sus actos simbólicos pues de consumo, basta ya del clasismo, basta ya del racismo, basta ya de la discriminación por imagen, por estereotipo, por tipos de cuerpo. Necesitamos otro tipo de oferta porque hay otro tipo de demanda. Me parece que eso, como decía, da muchísima esperanza y habla de ese punto de inflexión que también estamos viviendo, que abre, por supuesto, oportunidades. Abre oportunidades para personas que están incursionando en otros nichos, en otros sectores, y abre oportunidades para el propio consumidor de tener mayor elección, mayor posibilidad de elección, pero sobre todo mayor gratificación a la hora de elegir, ¿no? De poder decir, yo solamente, no solamente estoy dando de dinero a una empresa por tener un producto, sino estoy siendo parte de una causa que me interesa empujar, estoy siendo parte de una ola que es impostergable en ese sentido. ¿Y qué opinas? Esta sí es la última, bueno, la penúltima pregunta. ¿Qué opinas de todas estas narrativas hacia la generación de cristal? Desde el término de generación de cristal, desde el término de que estamos enfrentando, viviendo, conviviendo con una generación que todo le lastima, que es susceptible a todo, que hay muchos detractores de todas estas ideologías. No existe la generación de cristal. Primero porque han resistido muchísimo más que muchísimos otros grupos poblacionales que no han sido tan atacados. No existe la generación de cristal porque eso que llaman generación de cristal sencillamente son personas que hoy en día desnormalizaron todo lo que muchas otras generaciones previas tenían normalizado, con muchas formas de violencia, por ejemplo. El hecho de hacer reclamos, de levantar la voz, de decir yo no permito la explotación laboral, yo no permito el uso o el usufructo explotador de grupos subrepresentados porque no me gusta y no es justo, no es una forma de decir las nuevas generaciones ya no toleran y no soportan nada. Las nuevas generaciones no toleran y no soportan lo que nunca se debió tolerar y soportar.
Y eso es lo que llaman generación de cristal. Siempre he estado convencido de que las personas a las que son llamadas así, realmente les importa poco. Las y los les jóvenes en este país no les preocupa tanto que otras generaciones les vean como tal, porque es parte de esa propia autoconcepción. Es decir, sé que te suena raro que exija derechos, pues lo voy a seguir haciendo porque no el hecho de que te suene raro va a venir a oprimir mis decisiones y mis anhelos. Se dice muchísimo, justamente desde el sector empresarial, desde la universidad privada, es que las personas de cierta edad ya no toleran jornadas de más de 10 horas de trabajo. Pues no, y qué bueno. Ya no toleran que los anuncios de las empresas digan salario mínimo y prestaciones de ley. Y llegan a decir en la entrevista, ¿por qué me ofreces prestaciones de ley? Si son de ley. Más bien dime, ¿cuál es el valor agregado de tu empresa para que yo me incorpore y participe? Hace poco veía un ejemplo de que las personas jóvenes cada vez más en las entrevistas de trabajo cierran la entrevista diciendo, no me preguntes por qué deberías contratarme. O sí, pues, te lo respondo, pero también pregúntame, digo, déjame preguntarte a mí, ¿por qué yo debería incorporarme a tu empresa? Porque no les gusta esta lógica de, pues, porque yo tengo el capital y tú tienes la necesidad. Entonces tú casi que tienes que agradecerme el favor que te hago aguantarte chamba. No, yo tengo herramientas, valores agregados, que no solamente es quizá mi preparación o competencias técnicas que están, sino este otro valor agregado de ser una conciencia distinta dentro de una sociedad que requiere de esas conciencias para seguir transformándose y avanzando. Y ese valor agregado las personas jóvenes lo comprenden y lo comprenden muy bien. Y cerraría, casi para ir al cierre pues, de esta plática, con la idea que iniciamos también. Cuando hablamos de personas jóvenes, no hablamos de un grupo homogéneo en donde todas se comportan de este modo el que estamos diciendo, ni frente al consumo, ni frente a las instituciones. Si hablamos de la generación Z, decimos, ¿sabes que se comportan de tal modo y de tal modo? Pues sí, pero también hay personas que tienen 17 a 24 años en comunidades indígenas y no se comportan igual que las mismas personas de esa edad en comunidades urbanas. También hay personas de la generación Z que son refugiadas en México o asiladas o que están siendo deportadas y tienen una configuración justamente en términos de plástica cerebral y de toma de decisiones absolutamente distinta porque se han visto inmersas en factores exógenos externos bien complicados que les distinguen mucho de otra persona en la misma edad que ha crecido en la Benito Juárez, en la Miguel Hidalgo, en Ciudad de México. Entonces, pensar y obligarnos a pensar en clave de diversidad todo el tiempo y en todo momento tiene la virtud de que nos ayuda a entender cada uno de los sectores dentro de un solo sector, en este caso juventudes, y cuando hablamos de mercado, pues todavía más, ¿no? Decíamos que estamos en un punto de inflexión bien interesante, sí, pero todavía hay marcas, empresas que en aras de su cuidado de nicho y de marca y de renombre, no les interesa ni el tema de democratizar la forma en la que se relacionan con el consumo, no les interesa este rompimiento de estereotipos porque están justamente capitalizando eso otro. Es decir, hace rato decía, cada vez hay más marcas que buscan influencers como Wendy Guevara, o como solo con un ejemplo estereotípico, pero hay muchas que ni de broma lo harían, ¿no? Porque justamente su lógica es, yo voy a otro tipo de nicho totalmente erinista y alejado, y eso es lo que les funciona. Bien o mal, no lo sé, en términos de la racionalidad económica supongo que les va muy bien y por eso lo siguen haciendo, ¿no? O sea, Hermès tiene sus políticas de con quién trabaja, quién no trabaja y hasta quién le vende. Supongo que porque se lo pueden permitir. ¿Eso es sostenible? Yo estoy seguro de que no. La sociedad cada vez va avanzando más a decir, ese tipo de cosas ya no nos gusta y cada vez van más de salida. ¿Cuál es el gran aprendizaje en términos generales para las empresas? Pues tenemos que entender esta reconfiguración en la toma de decisiones de consumo de las personas para lanzar nuevas formas de campañas, de estrategias de mercadeo, nuevos acercamientos e incluso también nuevos emprendimientos. Cada vez la gente busca distintos productos y distintos servicios más allá de los tradicionales, en lo digital y en lo no digital. Gracias, Mario. Y sobre todo, nos das un nuevo panorama para poder reconstruir y reestructurar estas ideas que tenemos, porque dijiste algo bien importante, o sea, no todas las personas jóvenes piensan de la misma manera, no todas las personas también son pro derechos, ¿no? También hay personas de derecha, también hay personas que viven en comunidades indígenas, también hay personas que viven en zonas distintas, ¿no? Y con contrapesos que tenemos que tener presentes. La verdad es que para mí fue bien importante entender todas estas aristas que nos acabas de exponer. Si tuviéramos que cerrar, Mario, con una acción que alguna de las empresas, marcas o creadoras de contenido que nos están viendo tuvieran que llevarse para
hacer ya, o sea, que no necesitaran de ni una inversión ni algo muy, muy complejo, ¿cuál sería la que tú les dejarías para poder reconstruir la forma en la que hacen las cosas con las juventudes? Yo creo que hay 3 elementos bien interesantes para poder responder esa pregunta. Uno es congruencia, y sí, pero ya lo mencionamos en algún momento de esta charla, ¿no? Ser congruente entre lo que yo promuevo en mi discurso y lo que hago al interior de mi empresa. Como el ejemplo que mencionábamos, si voy y utilizo ciertos sectores poblacionales en mi comunicación, pues también tienen que ser parte de mi empresa y no solamente en la producción de bienes o servicios, sino en la toma de decisiones y en la generación de estrategias de inteligencia comercial en los distintos niveles. Esa congruencia de visibilización de agendas, sectores, etcétera, integración e inclusión real en la ejecución de. La segunda sería ya más orientado a lo que las nuevas generaciones están buscando de las empresas en términos de consumo. Creo que hay una veta de oportunidad importante que es la interacción real, ¿no? Muchas veces se habla de cómo las personas jóvenes en particular, sea hablando de este asunto que mencionábamos de la plástica cerebral y tal, uno de los efectos, y eso es real, es la inmediatez, ¿no? Se han reconfigurado los circuitos de recompensa a nivel neurológico de las personas en las nuevas generaciones, distinto a las generaciones de la nuestra y hacia atrás, y cada vez necesitan más velocidad y rapidez, inmediatez. Pero eso también, aunque puede ser visto como un problema importante, y lo es, también es una lección importante para las empresas. Esa comunicación inmediata, fluida, eficaz, a través de las redes sociales es indispensable. No nada más es montar un TikTok, es cómo lo montas. Si los primeros 3 segundos de un TikTok, también están los estudios sobre las redes sociales, si los primeros 3 segundos del TikTok no me enganchas, me voy al scroll inmediato, vas para arriba y ya no te vi. Si los primeros 3 segundos me enganchaste, pero llegó al segundo 15 y no me transmitiste lo que estoy buscando, que es todo este tema de vinculación con temas como sostenibilidad, inclusión, no logro ver más allá de tu producto, porque es bueno, bonito, incluso barato, a los 15 segundos me voy. Si logras captar mi atención en esos 2 momentos, me puedo quedar hasta 60 u 80 segundos viendo un anuncio publicitario. Eso es algo bastante nuevo que como lección es importante internalizarlo por el lado de las empresas. Y el tercero, como decía, es la interacción. Ujú. Cada vez más necesitamos no solamente y en este cambio acelerado de cómo voy consumiendo distinto, ya no es suficiente con que sea bueno el anuncio, con que sea rápido, con que esté asequible y todo lo que ya mencionamos. El nuevo elemento tiene que ser interactivo, ¿no? Recién en 2000 yo hubo un ejemplo interesante, otra vez que era Coca-Cola. Lanzó una campaña con TikTok, justamente bajo esta lógica de las dos de jóvenes no son precisamente el sector que más le pegue a los refrescos. De eso estamos entre los millennials y para atrás. No, superar esta adicción al azúcar, justamente la que hablamos hace rato antes de la grabación, es bien difícil. Las nuevas generaciones ya no le entran tanto a esa adicción al azúcar porque lo están entendiendo. Entonces Coca-Cola también lo entendió y dijeron, yo un ejemplo, caso de éxito de la racionalidad empresarial, no precisamente en términos de salud pública. Dijeron, ¿y cómo le entramos para que los chavos empiecen a consumir más? Vamos a TikTok. ¿Cómo? Es el tema de los asesores, ¿no? ¿Cómo le entramos? Pues no nada más con un TikTok, con esto que ya dijimos, pero aparte lanzaron este nuevo elemento y en 2021 a la fecha está marcando tendencia importante, que es la interactividad. Entonces lanzaron su producto y tú tenías la posibilidad de cuando te lo encontrabas en TikTok, picándole un botón, poder grabar contigo, con tus amigos, con tus amigas, videos que ahí te dan como pautas, ¿no? Ahora reproduce este video, no sé qué, y lo montas. Y entonces te haces viral junto con nosotros como empresa. El tema con esa campaña es que solo en una semana logró 21.000 millones de reproducciones, visualizaciones e interacciones. 21.000 millones. Fue inusitado, aún para los números que se manejan en TikTok. Ujú. Desde entonces y a la fecha, la lección para las empresas justo dada por esta gran refresquera que pues, pinta solo para entender a la sociedad y cómo se mueven, es necesitamos cada vez más interacción con los clientes. Muchos son en puntos de venta, en las plazas comerciales, pero específicamente para llegar a las personas jóvenes es a través de estos aparatos e innovando en las formas de interacción, porque eso fue 2021. Hoy en 2025, solo decir, pues neta, si le picas y tú grabas un video es como, qué aburrido, te dice alguien de 17 años. Porque yo querría ir con mis amigos a grabar afuera en la calle un video. Ya suena pasado de moda, a 4 años de distancia. Ujú. Hoy la interacción tiene que ser distinta, ¿no? Hay otras formas en plataformas que pues puedes explorar. Justo el tema de los influencers que tocamos por acá rápidamente, también ya va quedando bien desfasado. El contrato a tal influencer porque tiene 170 millones de seguidores. No está el caso de Charlie D'Amelio, que es la influencer, hoy sigue siendo la influencer con mayor seguidores en TikTok.
La influencer con mayor seguidores que no es deportista, que no es artista, pues, porque se manejan otros números. Influencer, digamos, pura y nata, y que hizo una campaña con Donkey Donuts, la platicaba con gente del equipo de Esperanto y de Reconstructo, justamente, como un caso bien interesante. Y una cafetera, pues, como Donkey Donuts, que compite con marcas como Starbucks y nunca habían logrado llegarle, solo incorporando en sus campañas a Charli D'Amelio se dispararon. En el primer mes, 36% las ventas, y de ahí se ha mantenido, porque mantuvo esta campaña en la que no solo era voy por el café, Charlie, sino aparte todo un montón de merch que se pusieron en las tiendas para decir, y ahora compra el portavasos de Charli D'Amelio, y ahora compra el popote ecológico, porque tienen que ver causas de sostenibilidad y todo esto, y lo entienden perfecto las marcas, el popote ecológico reusable de Charli D'Amelio. Entonces, ese tipo de cosas funcionan y funcionan muy bien. Pero insisto, a la velocidad de reconfiguración de necesidades y de toma de decisiones de consumo, que eso hoy en día ya comienza a verse y a sentirse un tanto anacrónico. A 15 minutos de que pasó y que tuvo éxito. Hoy, ¿qué necesitaríamos y qué están buscando las personas jóvenes? ¿Cómo interactúo con Charli D'Amelio a través de mis productos? Pues tienes un QR que tomas la foto y entonces ahí sí subes un video, mensaje para Charli, lo va a escoger los mejores 300 en su en vivo del viernes o algo por el estilo. Y cada vez se requiere más innovar en ese sentido y bajo esa lógica. Ah, y estoy seguro que pasado mañana van a tener nuevas necesidades, igual exagero, pero en menos de 3 meses vamos a tener nuevas necesidades de innovar desde todos los sectores, en particular desde las empresas, de cómo me acerco. Eso es a lo que me refería al inicio de esta conversación, con tomar en serio gran respeto a los procesos neurológicos y de toma de decisiones en particular, de las personas jóvenes como generación. Se reconfiguran todo el tiempo y no van a detenerse. La irrupción de la inteligencia artificial, lo escuchamos por todos lados, ¿no? En sector de inteligencia ya. Pero de verdad el impacto que ha tenido y que está teniendo, todavía no lo alcanzamos ni siquiera a proyectar. Hace 6 meses surgió ChatGPT. Hoy hay 5,000 inteligencias artificiales, sin exagerar, literal 5,000, 5,600 registradas, que hacen 15 veces cosas más potentes que ChatGPT. En un año esto va a ser absolutamente inconmensurable. Pero ese no es el punto, es cómo está impactando, otra vez en términos de la neuroplasticidad de las personas jóvenes en particular, y cómo se impacta en todos los demás aspectos, en particular en las decisiones de consumo digital. No, pues muchas gracias, Mario. Nos dejaste con un chorro de información y un buen de cosas, pero agradezco mucho el tiempo. Aprendimos mucho, tenemos muchísima información y cosas por hacer. Estoy completamente seguro que ayudarás a más de una persona con esto que nos dijiste. Esperamos poder coincidir muy pronto en más proyectos y pues por allá espero que nos puedan acompañar próximamente en el siguiente episodio de Reconstructo, Reconstruyendo el Pensamiento. Gracias. Un podcast sobre marketing inclusivo, diversidad, representación e inclusión. Reconstructo.